Con Dios, la Biblia nos dice que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. Por eso, hoy día, millones de personas testifican cómo Dios les ha cambiado para bien sus vidas. Presentamos Transformados. Bendiciones, mis amados hermanos y hermanas en Cristo. Qué bendición poder estar una vez más en una nueva edición de Transformados, programa que tiene la intención de compartir testimonios de hombres, mujeres, niños y jóvenes que han tenido un encuentro con el poder transformador de nuestro Dios. Y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial, un hombre que ha experimentado el poder de Dios, un hombre que tuvo un encuentro con el Señor, el cual cambió el rumbo de su vida. Es por eso que en esta hora queremos invitarte a que tú permanezcas ahí conectado por aquí por Triunfo 96.9. Saludamos a toda esa gente linda que nos está escuchando en la radio de su auto, en la oficina, quizás en su hogar, pero también queremos saludar a toda esa gente linda de EBN Canal 46. Qué bendición poder llegar hasta su televisor y poder traer palabras de bendición, palabra que va a aumentar tu fe. De igual manera, saludamos a todos los que están conectados a través de nuestros Facebook, de nuestros medios oficiales. Es por eso que quiero que corras y le digas a tu vecino, a tu vecina, a tu hermano, a tu hermana, envíale un mensaje de texto y dile: Transformados acaba de comenzar. Hoy es el día que hizo el Señor para bendecirte. Quien te habla, el pastor Julio Narváez, por la gracia del Señor, moderador de este programa. Y en esta ocasión, quiero pasar a presentar a nuestro invitado especial en esta hermosa mañana, y no es nada más y nada menos que nuestro hermano Vicente Martínez. Vicente, bendiciones. Gracias, pastor, y ese público maravilloso que está sintonizando. Gracias, bendiciones. Qué privilegio, ¿verdad?, poderle tener acá en medio nuestro y que pueda compartir, debo decir, su experiencia de vida, pueda compartir con las personas que nos están escuchando. Y quizás hay una madre a esta hora esperando una palabra de aliento. Correcto. Quizás hay un hombre, una mujer que está esperando una transformación para su vida. Quizás la sociedad, los medios, la cultura le agobian y le dicen: tú de ahí no sales, no hay esperanza para tu vida. Pero qué bueno que podamos tener personas, hombres y mujeres de Dios, que han tenido esa experiencia y que pueden compartir lo que Dios ha hecho con ellos. Es por eso que no puedes cambiar la emisora. Es por eso que no puedes cambiar el canal. Es por eso que no te puedes salir de este live. Porque lo que vas a escuchar va a provocar un antes y un después en tu fe. Vicente, como todos los programas que comenzamos, me gustaría que me dieras un pequeño resumen. ¿Cómo fue la vida de Vicente, diríamos en su niñez, como hasta la juventud, diríamos hasta los 12 años? ¿Quién fue Vicente Martínez? Bueno, yo vengo de un hogar de violencia doméstica donde yo a los 5 años presencié la muerte de mi padre por manos de mi madre, porque él venía a matar a mi mamá. Él era un hombre maltratante, pero él vino a matar, como decía un dicho, él vino a esquilar y salió trasquilado. Y en medio de ese proceso, pues nosotros como hijos presenciamos, principalmente en el caso mío que estaba despierto, presencié esa situación, pero en medio de la situación, como mi papá tenía ya un trasfondo en el cual él venía de escaparse de un hogar psiquiátrico en la ciudad de Nueva York, de haber violado a su hija de su primer matrimonio. ¿Qué sucede? Esa mi mamá lo conoció, él era 12 años mayor que mi mamá. ¿Qué pasa? A él morir, mi mamá hizo 3 años bajo probatoria, y dentro del proceso mi mamá nos crió, nos fortaleció, aunque en mi casa, mi familia creía en el espiritismo y en la santería. La casa estaba más enredada que un plato de espagueti, pero Dios dice en su palabra: yo soy la luz yo soy la luz y el camino. Entonces, ¿qué sucede? En medio del proceso, ellos tenían una necesidad. Yo, en esa niñez, yo era un niño con muchos manerismos muy marcados desde que yo tenía uso de razón. Un niño en el cual, jugaba antes de tener 11 años. Yo jugaba mucho con muñecas, me vestía de mujer a escondida de mi mamá, hasta que una vez tuve una experiencia, a los 11 años, tengo mi primera experiencia sexual con un vecino que tenía 50 y pico de años, y eso me marcó. Wow. Pero, eso hay que procesarlo. Okay. 11 años, usted tiene 11 años, su vecino tiene 55. Es como 50 y pico, porque era un señor de 50 y tantos años, era un adulto, un adulto ya maduro. Vicente, en esta posición como moderador, a veces me
tengo que hacer preguntas Correcto. que me incomodan a mí mismo y digo, ¿cómo las hago? ¿Verdad? Vicente, en lo que podamos, ¿verdad?, compartir con la audiencia, más allá, ¿verdad?, sin entrar en detalles o en cosas que no sean necesarias. ¿Cómo se da esta situación? ¿Es porque él comienza quizás ganándose tu confianza, tu amistad, comienza como quizás un vecino regular y luego hay este acercamiento? ¿Cómo fue esa dinámica? Bueno, había un vecinito en el cual me dice, mira Vicente, están dando $1 para a la persona que vaya a repartir estas hojas sueltas. Era era como una asamblea que había. Y entonces, ¿qué sucedió? Yo dije, pues perfecto, yo lo acompañé y él entró a la casa del caballero, buscó las hojas sueltas y yo me voy con él a repartirlos. Cuando yo regreso, él me dice que, bueno, las repartimos, pero parte las botamos en un zafacón, uno como muchacho. Entonces, ¿qué pasa? Yo vengo y cuando llegamos a donde el caballero, él viene y le da $1 a él. Y entonces él dice, no, porque él también me ayudó. Y él dice, pero es que yo no puse, yo no tuve o sea, yo no lo contraté a él. Y me dio 20 centavos, 2 monedas de 10. Pero ¿qué pasa? El muchachito se va y él me dice unas cosas entre dientes. Y entonces era como que yo no las entendía y yo notaba que él me hablaba, pero era como bien bajito. En ese momento él me toma la mano y me lleva a un cuarto en el cual él se dedicaba a lo que era arreglo de televisores y radios. Entonces él lo tenía en el garaje de su casa. Y ahí él me entra a ese cuarto, pasan unas cosas, yo no entendía. Un niño de 11 años es un niño en el cual más que ser violado fui seducido. ¿Por qué? Porque ya en la adolescencia de ese niño van experimentando una sensación y unos cambios en su cuerpo. Y eso a mí me marcó. Había una necesidad en el cual yo tenía la carencia de la figura paterna, porque la pierdo a los 5 años. Yo necesitaba sentirme amado y yo entendía que ese era el amor. No entendía por qué él me pagaba $1. Había muchas cosas que no las entendía, pero yo, dentro de todo, lo que hacía era que fluía con lo que estaba pasando, aunque me marcó, y eso lo que hizo fue que abrió unas puertas de maldición en mi vida, porque a través de esa situación, entonces lo que se hizo fue que se desbocó una situación y unas sensaciones sexuales en el cual yo lo que estaba es buscando experimentar un montón de cosas. Vicente, es bien importante para los padres que nos están escuchando, porque verán, no quiero pasar por alto este evento. Creo que hay muchas familias que necesitan escuchar en el mundo en que estamos viviendo. La maldad va aumentando, el amor se va enfriando y todo lo que va pasando pues cada vez va a ser más complicado. Este individuo se conocía en la comunidad que tenía esta conducta, que hacía esto con los niños, o simplemente se veía como una persona normal, como el que arreglaba los televisores. Sí, él tenía una vida normal en el cual, pues, un hombre casado, con hijos, un hombre como que, pues, era como lo más normal. Por ende, habían cosas que, como yo en ese momento tenía 11 años, los 11 años de antes no son los niños de 11 años de ahora, porque el niño de 11 años de ahora está expuesto a muchas cosas. En el caso mío, pues había mucha inocencia, habían cosas que yo no las entendía, pero yo estaba fluyendo con lo que estaba sucediendo. Sí, te hago la pregunta, Vicente, porque a veces como padres cometemos el error de que nuestro hijo nos dice, voy para casa del vecino a jugar con mi amiguito, pero no sabemos si el papá del amiguito tiene X o Y inclinación. Correcto. Y no sabemos si nuestro hijo está siendo marcado, y esto lo uso como puente para la próxima pregunta. No sabemos lo que está experimentando nuestro hijo en esa casa, ¿verdad? Correcto. Porque sabemos de la nuestra. Y aún a veces dentro de la nuestra hay cosas que no se saben. Correcto. Y hombre de Dios, hay algo bien importante. A veces nosotros vemos, ok, puede ser el adulto, pero ¿qué pasa con este niño que se queda en casa del primito? Y por las noches se dan unas dinámicas, porque ese primito uno no sabe cuán adelantado esté al hijo de uno. Entonces, ¿qué sucede? Uno tiene que entonces ser bien claro y bien cuidadoso, porque hay muchas cosas que más que levantarse de bendición son de maldición. Sí, y en esa línea ahí va mi pregunta. ¿Tienes esta experiencia, Vicente, que te marca, como dices, a los 11 años, pues quizás hay emociones que estás experimentando, sensaciones desconocidas, pero luego que esto sucede, ¿lo hablaste con tu mamá? ¿Pensaste callar? ¿Cuál fue la reacción después de?
Yo me mantuve callado, yo nunca dije nada, en el cual pues mi mamá llegaba un momento dado que no era esa sola vez, a veces yo pasaba durante la semana, porque en esa misma calle donde él vivía una tía abuela. Y yo me pasaba en casa de esa tía abuela, entonces yo podía pasar por allí, a veces él me hacía, ¿sabes? Como que me pitaba, entonces yo entraba y ya yo fluía con lo que estaba pasando. Así yo estuve como cerca de 2 a 3 años, wow. Porque eso lo que hizo fue, habían unas cosas que eso fue como el topping del bizcocho. ¿Por qué? Porque yo desde niño ya tenía unas inclinaciones, yo pensaba que yo sentía que dentro de mi cuerpo estaba encerrado el espíritu de una mujer. Había unas cosas que ya venían de confusión, más también yo era víctima de bullying. ¿Por qué? Porque yo en elemental pues fui víctima de mucho maltrato, de mucho abuso de parte de los compañeros. Entonces, en una cosa se iba conectando con la otra. Fíjese, y perdonando que brinque a un paso más adelante, por eso es que cuando hubo un momento dado que hubo unas reglas que estaban tratando de poner para que los niños tomaran unas decisiones en el Capitolio, yo tuve una ponencia y eso es lo que yo le hablaba. Yo decía, no es lo mismo a cuando tú como niño quieres experimentar una cosa a cuando a ti el sistema te lo impone. ¿Por qué? Porque el que no lo ha vivido no lo puede entender. Porque yo no puedo decir, bueno, yo no conozco esto porque yo no lo he vivido, pero ¿qué pasa? Que yo decía, yo soy la voz de esos niños. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad, cuando tú marcas a un niño, tú lo marcas para siempre. Porque aún mismo sirviéndole al Señor, tú puedes llevar todos los años del mundo. Yo llevo 35 años sirviéndole al Señor. Yo he sido pastor que no he hecho en el camino. Pero dentro de todo, y cuando yo tengo eso es a los 11 años, yo tengo ahora 60. Entonces, ¿qué pasa? Yo he tenido que experimentar un montón de cosas de lo que fue la sanidad de Dios. Y no es la sanidad en una cosa, porque somos libertados espiritualmente, pero hay una conducta aprendida que está en el disco duro de la computadora, de nuestra mente, y entonces ahí, eso tú lo vas, eso no llegó de un día para otro, y de un día para otro no se va tampoco. Sí, precisamente eso que acabas de mencionar, ¿verdad? Es parte de lo que vamos a estar dialogando. A los amigos que nos están escuchando, quizás usted acaba de sintonizar Triunfo 96.9. Estamos aquí con nuestro hermano Vicente Martínez, quien está compartiendo su testimonio de vida de cómo Dios le transformó, cómo, ¿verdad?, fue marcado en su niñez, en su adolescencia, y estaremos, ¿verdad?, ahora entrando en los rasgos que esto deja, en las circunstancias que esto marca, en las situaciones que hay que superar, como decía Vicente, ¿verdad?, aún estando en Cristo. Hay unas situaciones, ¿verdad?, con las que siempre hay que estar trabajando con ellas y enfrentando. Vicente, pasa esta experiencia, este señor, este caballero, ¿verdad?, comienzas a crecer, me indicas que estuviste alrededor de 2-3 años en esta situación, así que podemos establecer que ya estabas por algunos 13-14 años. Ya a esa edad uno se siente como que más madurito para tomar decisiones quizás más trascendentales. Pero no quisiera salir de esta etapa de la niñez. Mencionabas que cuando naciste, ¿verdad?, pues tenías unos manerismos, tenías vamos a decir, unas preferencias, unas preferencias o unas inclinaciones. Quizás hay padres que nos están escuchando ahora mismo, que quizás sus hijos están experimentando esta conducta. Y no hay nada más lindo en la vida que ser empático. A veces, quizás atacando esta conducta, laceramos en vez de bendecir. Y ahí yo soy un poco cuidadoso. Yo sé que hay miles de padres que nos están escuchando, que nos están viendo, que luego en la retransmisión de Facebook también van a escuchar, que están diciendo, wow, ¿por qué mi hijo nace así? ¿Por qué mi hijo, verdad? Entonces está el psicólogo que dice, no, nació así. Está el ministro que le dice, es que tiene un demonio. Está el otro por allá que le dice, no, eso es que si en una desviación hormonal en el cerebro. O sea, hay tantas opiniones con el que papá y mamá están batallando. Y como tú dices, el que no ha pasado por ahí, correcto, no puede saber lo que verdaderamente está pasando. Y eso es un reto para la iglesia. Vamos a hablar de una realidad, porque cuando enviamos el mensaje queremos que la gente acepte al Señor como su Salvador, pero venga. Pero cuando esas personas empiecen a llegar y a entrar por esas puertas, ¿por qué? Porque a veces pasa que cuando no tenemos el conocimiento, no tenemos la preparación, pues entonces todo lo demonizamos. Y le voy a poner un ejemplo. Yo fui pastor, yo estuve 6 años pastoreando y yo tenía 2 iglesias. Y hubo un momento dado que después por salud, pues de lo del corazón, tuve que pararlo. Pero yo me acuerdo que vino una pareja que la trajo una señora
y ella viene, esta pareja eran cristianos, estaban divorciados, y su niño de 18 años le había dicho de que ya pues él tenía otras inclinaciones, que había unas preferencias y eso los tenía turbados a ellos porque ellos lo habían criado en el Evangelio. ¿Qué pasa? En ese momento ellos me dijeron a mí, y tenemos este problema y eso, y ellos estaban pues, aunque están separados, pues vinieron como pareja a buscar ayuda. Y de momento el Señor me dice, pregúntale a su papá cómo ha sido su relación con su hijo. Y yo le dije, ¿cómo ha sido su relación con su hijo? Y él me dice, no, tremenda, yo he sido tremendo padre y eso, y yo lo amo mucho. Y ella lo desmiente. Entonces, ¿qué pasa? Él viene y dice, ella le dice, no, discúlpame, tú sabes que no ha sido así, ¿por qué? Porque en el caso tuyo, tú sabes que cuando él ha venido a buscar tu cariño y que dame un beso, papi, y eso, y tú le has dicho, échese para allá, que los hombres no están encima de los hombres. Pero cuando viene la nena, tú vienes cogido, entonces le das cariño y entonces le das ese amor. Y ahí el Señor me habla y me dice, el niño dice, yo tengo que inconscientemente, mi papá es de esta manera con mi hermana, pues yo tengo que ser como mi hermana para llamar la atención de mi papá. Y así mismo pasó conmigo, porque aunque yo tengo unos manerismos, pero mi mamá, yo entendía que mi mamá tenía una preferencia con mi hermana. ¿Y qué pasaba? Yo pues por ende lo que estaba tratando de buscar era el amor de mi mamá. Entonces yo pensaba que yo tenía que ser como mi mamá. Entonces, ¿qué sucede? Por ende había unas confusiones. ¿Por qué? Porque yo jugaba con las muñecas de mi hermana, yo jugaba a las muñecas con mi hermana también, yo me vestía de mujer a la escondida. Entonces había muchas confusiones, había muchos problemas, mucha falta de reconocimiento, pero también yo tenía que entender de que había unas áreas que en medio de ese proceso, hoy en día puedo entender de que por algo Dios me permitió pasar por lo que tuve que pasar, porque eso mismo me dio unas herramientas. Ahora mismo yo estoy en negociación para hacer la película sobre mi vida. Hay unos campos, un ejemplo, la belleza. Yo me acuerdo, yo me convertí en el 88 y me decían a mí, Dios no te quede maquillando y peinando mujeres, pero ¿qué pasaba? Dios me tenía una Roselyn Sánchez, yo la atendía, una Damaris López, un montón de artistas, viajaba con gente de dinero, ¿y qué pasa? Y era lo que Dios utilizaba, la plataforma que Dios utilizaba para predicarle. ¿Por qué? Porque yo veía cómo mujeres estériles Dios las hacía fértil, yo peinándolas, hablando del Señor. ¿Por qué? Porque Dios hace como Él quiere. Entonces, ¿qué pasa? Hay cosas que a veces como padres decimos, ¿qué está pasando? Porque, vamos a hablar de una realidad, a veces podemos juzgar el niño de aquella hermana que lo vemos amanerado o que lo veo danzando de esta manera, pero ese niño no, puedo criticar el hijo de la hermana, pero mi hijo, no, como dice, hay unas cosas que pueden estar pasando en mi casa, mientras no tiene un nombre, no tiene una cara, esa crítica, automáticamente vemos que tenemos unos prejuicios y tenemos que ver, hombre de Dios y público maravilloso que nos sintoniza. La iglesia tenemos que prepararnos porque toda esta gente que está siendo confundida, que se creen que es un pajarito, eso, son por las mismas que Jesús murió en la cruz del Calvario. Y son las que van a venir a la iglesia. Entonces, si yo no tengo herramientas para cuando esa gente entre, porque pasa, hombre de Dios, que a veces entramos, la gente, el Señor nos las entra por la puerta y nosotros las sacamos por la puerta de atrás con la crítica y las situaciones y el señalamiento. Eso que acabas de decir, Vicente, es bien importante y era mi intención, ¿verdad?, que los padres lo escuchen. Rápido queremos llevar la conducta o a lo espiritual o a lo genético, pero yo soy de los que creo, ¿verdad? Y no soy profesional en el campo, es simplemente, ¿verdad?, pues una experiencia pastoral con la que Dios, ¿verdad?, va equipando a uno. Soy de los que pienso que cuando un niño nace con estos retos, gran parte se debe al ambiente y el entorno donde está. Uno de los errores que cometemos como padres es que pensamos que nuestro hijo nace y ya nace equipado para enfrentar la vida. Y decimos, yo no voy a tocar este tema con mi niño de 5 años porque él no lo va a entender. Claro. Yo no voy a tocar este tema con mi niño de 8 años porque él no lo va a entender. Pero ahí hay un diablo, Señor lo reprenda, que sí va a estar hablando con nuestros niños, que sí va a estar influyendo a nuestros niños. Y si yo como papá no saco tiempo para hablar con mi hijo, para sentarme y decirle, papi, estoy viendo esto, o en la nena, ¿verdad? Estoy viendo esto. ¿Por qué tú experimentas esto? Y escucharlo. Y se dé ese diálogo. Si eso no se da, correcto, no podemos echarle la culpa ni al diablo, ni a la sociedad, ni a los medios, de lo que yo como papá no he hecho.
Correcto, porque a veces se quiere de que la iglesia o la escuela sea el que cree los valores en mis hijos. ¿Qué pasa? Los valores tienen que empezar en la casa. Entonces, es un ejemplo, uno sentarse como un amigo, hablarle. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de una realidad. Antes uno sabía de la parte sexual, cuando estabas en sexto grado te enseñaban unas cosas básicas. ¿Qué pasa? Hoy en día estos niños están muy expuestos a muchas cosas. Entonces, aunque a lo mejor uno puede monitorear lo que es la información que toman a través del televisor, pero ¿qué pasa? Esos niños, cuando ellos van a la escuela, hay otros que no que tienen un millaje. Entonces viene con a veces en la adolescencia es cuando tú estás buscando tratar de buscar la aprobación de otros. Entonces, que buscando la aprobación, entonces ellos están buscando la del amiguito, entonces el amiguito dice, tienes que hacer esto, o tú no has salido todavía con una nena, o hay un montón de cosas. Vamos a hablar en una realidad. No sé acá, pero en Estados Unidos hay hasta chat en las escuelas de grupos gay, de esos nenes que son gay, pues entonces ya hay chat. Entonces, por ende, eso es confusión. Entonces, hoy en día, la iglesia, y tanto la iglesia como la familia, tiene un reto muy grande. Porque, vamos a hablar en arroz y habichuela, vemos que aún el gobierno lo que tiene es su propia agenda. ¿Sabe por qué? Porque, ¿por qué yo tengo que buscar que hormonicen esos niños? O sea, la farmacéutica me van a dar, me va a dar aquel, me va a dar lo otro, y a la hora de la verdad, pues mientras más niños, porque es dinero. Mira, tú estás creando una fortuna basada en el dolor de otro. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de una realidad. Yo, aunque estaría yo brincando, pero a partir de esos 11 años, yo llegué a un momento dado que yo a los 14, yo entendía que dentro de mi cuerpo estaba encerrado el espíritu de una mujer. Mi mamá le dio un cáncer terminal y yo a esa edad, yo empecé en high school y conocí otros muchachitos que ya se hormonizaban. Entonces ellos me empiezan a hablar de las hormonas, entonces yo empecé a inyectar mi hormona, porque yo entendía que yo era feo y que yo venía y que me iba a ver bonito si me vestía de mujer. Entonces yo, escondida de mi mamá, yo iba a farmacias que me las vendían sin receta. Wow. Entonces yo me inyectaba. Entonces yo venía y yo me inyectaba un día sí, un día no. Mi mamá le da un cáncer terminal y como dice un refrán, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Pues entonces yo me fui a vivir a Nueva York con un muchacho dominicano. Ya Vicente no se llamaba Vicente, ya Vicente se llamaba Priscila. Tenía senos porque me generó las mismas hormonas. Me puse silicón en las caderas con un seguro de vida que mi mamá me había dejado, me hice la nariz. Hubieron unas cosas que entonces yo empecé a lo que es a ser un transexual. Entonces ya llevé una vida de prostitución, empecé usando marihuana y terminé usando crack. Aún mismo en medio de esa situación, yo llegué hasta preso en la ciudad de Nueva York una semana, lo suficiente para saber que no me interesaba la cárcel. Pero en medio de ese bulto, de toda esa situación que yo estaba viviendo, había uno que estaba atento. Y yo me acuerdo que un día yo estando en mi apartamento en Nueva York, yo vengo y yo me hinco en el baño. Yo decía, Señor, sácame de esto, ayúdame. ¿Por qué? Porque aunque se puede crear una apariencia de como que todo está bien, pero es un circo lo que uno crea. Porque uno cuando se cierra la puerta de tu casa, ahí se va la pantalla que uno tiene. Entonces, ¿qué sucede? Esa situación, yo tengo un vacío, entonces yo empiezo a ver a Dios hablándome. Y Dios empieza a hablarme en ese apartamento y a decirme que me amaba, que tenía un plan conmigo. Entonces yo empiezo a hablarle a la gente de Jesucristo vestido de mujer. Porque yo me acuerdo que yo venía y yo le decía a la gente, yo le decía, mira, ya mismo viene Cristo, mire por ahí, búsquenlo. Y yo vestido de mujer. Pero ¿qué pasaba? Ya Dios estaba conmigo como el endemoniado Gadareno. Y que decía, vete y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y dice que él se fue por todo Decápolis publicando cuán grandes cosas el Señor había hecho con él. Y en medio de esa situación, un día el Señor me habla bien claro y me dice, cuando llegues a Puerto Rico vas a tener una experiencia conmigo. Pero yo no lo entendía. Tengo un problema con el muchacho dominicano con quien vivía, me voy a Puerto Rico, llego a Puerto Rico un 29 de diciembre del 87. 2 meses más tarde estoy en un sitio que llaman La Colectora en Santurce. Y estoy fumando marihuana con 2 muchachos que eran mis mejores amigos. Ellos eran gay también, pero ellos vestían de hombre, yo vestía de mujer las 24 horas. ¿Qué pasó? Y en ese momento, yo siento aquella inquietud que me decía, vete para tu casa, mañana tienes que trabajar. Cuando yo empiezo a trabajar en Guapa, yo empiezo por intercambio de un salón de belleza vestido de mujer. Es que yo empiezo en Guapa. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento, cuando estoy así, con esa situación, y yo dije, no, llévenme a mi casa. Ellos me llevan a mi casa, yo me despido de ellos, era la 1 de la mañana, y yo siento aquella voz clara que me dice, no los vas a volver a ver.
Ellos me dejaron a la 1 de la mañana y a las 3 de la mañana los mataron a ellos. Wow. ¿Por qué Dios me libró a mí? No a ellos. Yo no soy juez de Dios, pero sí sabía que Dios tenía un plan. Entonces, ¿qué sucede? Yo empecé a conocer al Dios de la misericordia, al Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, al Dios del amor, ese Dios misericordioso, ese Dios que ha sido tan exquisito conmigo, porque yo he sido una persona bendecida. He pasado por, como digo yo, el Nilo a nado, pero he podido ver a Dios en todo momento, porque Dios nunca me dijo que esta vida iba a ser fácil. Yo llevo 35 años en el Evangelio, yo nunca me he casado, yo no he tenido hijos, pero yo me siento realizado porque Dios ha hecho todo. Yo veo cuando Dios me dirige, me dice, esto es lo que va a pasar ahora. Ahora mismo, recientemente, yo estuve un mes hospitalizado y el Señor 2 meses antes me había dicho, vas a pasar por un proceso de salud fuerte, pero vas a conocer al Dios que sana. Y allí Dios se reveló, me habló audible. O sea, que pude ver a Dios de una manera especial. Entonces, ¿qué sucede? Eso es lo que Dios también quiere hacer con otros que están pasando por cosas similares a la mía. Porque no es solamente el homosexualismo, yo estuve en las drogas, yo estuve en la prostitución, en las adicciones sexuales. Hay tantas cosas porque Dios es el Dios de la misericordia y Dios conoce nuestro talón de Aquiles y sabe por lo que estamos pasando, pero en medio de eso, Dios lo que quiere es que le demos la oportunidad. Vicente, tocaste un tema que está sobre la palestra pública ahora mismo y es la hormonización de nuestros niños. Quizás hay gente diciendo que eso es normal, que eso, pues, que hay un grupo anticuado, que hay un grupo que no está actualizado. Y se discute mucho este tema, Vicente. ¿Hay consecuencias a largo plazo de estos procesos? Y con esto hacemos el puente entonces ya para ir a las experiencias de Vicente ya adulto. Correcto. ¿Hay consecuencias de esta hormonización a temprana edad? Ya sea consecuencias de que uno crece y dice, wow, yo no quería esto. Hay consecuencias quizás de salud que empezamos a padecer de X condición. Bueno, en el caso mío, yo me acuerdo que hace varios años atrás, yo fui me hicieron un estudio del cabello. Y te hacen un estudio del cabello y a través del cabello te pueden establecer la genética tuya, chequearte cuál es tu genética. Y la persona me dice a mí, Vicente, fíjate, en el estudio aparece que tú tuviste problemas con las hormonas en algún momento. ¿Qué pasa? Claro, en mi adolescencia, cuando yo nací con unas hormonas, ¿qué pasa? En mi adolescencia yo le dije al cuerpo, tú no me vas a trabajar con estas hormonas con que tú viniste, yo te voy a añadir estas hormonas. Y yo me estuve desde los 14 hasta los 24 años hormonizándome. ¿Qué sucede? Yo después empecé a tener un montón de situaciones en el cual empezó a tener problemas en los huesos, en el cual empecé a crear una gota que era muy agresiva y bueno, yo estuve un mes hospitalizado recientemente, yo llevo como 3 semanas de haber salido de esa hospitalización. Entonces, ¿qué pasaba? Esa masa se generó en el cual todo el mundo decía que era cáncer. Cuando abren, era que el cuerpo generó tanto ácido úrico porque principalmente lo que se desarrolla más en la adolescencia son los huesos. Tú ves que un niño puede ser adolescente y tú ves que las piernas son largas y aquí todavía está cortito porque entonces está en el proceso. Pues, ¿qué pasa? En ese proceso de crecimiento, yo lo que estaba alterando con unas hormonas y por ende me afectó. Hay estudios en el cual se ha comprobado de que lo que hay el problema principalmente en la área de los huesos a través de la hormonización. Eso no se dice. ¿Por qué no se dice? Porque a las farmacéuticas no le interesa. Porque automáticamente, y el que tiene un interés de que genera un dinero económico, correcto, no le interesa. Entonces, esos niños, eso es lo que los está confundiendo. Porque hay estudios en el cual habla de que hoy en día, principalmente en los niños varones, están teniendo una alta incidencia de suicidio. Porque hay unas depresiones, porque empiezas tú a pensar, a batallar, porque no es lo mismo un niño como yo que tenía unos manerismos desde niño, a un niño que puede ser grande y de momento se siente que tiene una atracción por un niño que lo que está experimentando no necesariamente es porque tiene unas inclinaciones y los otros le dicen, no, porque ya tú eres esto y empiezan a hormonizarlo y a poner un montón de cosas y eso le crea una depresión. Y por ende, eso también pasaba conmigo. Yo tenía una depresión, pero yo en el caso mío, yo tenía el cuero duro. Porque ahora los niños son muy sensibles y todo lo irrita. Yo en el caso, te estoy hablando, en el 70, en los 80, pues uno era más fuerte. Y entonces, ¿qué pasaba? En medio de todo eso, con toda y esa fortaleza, había muchas áreas que estaban débiles en mi vida. Es importante, ¿verdad?, que los padres que nos están escuchando, luego que este programa
Esto va a estar en Facebook. Yo le invito a que usted lo comparta con todo el mundo y quiera Dios, ¿verdad? Que lo que Vicente acaba de decir llegue a oídos de los políticos de nuestro país. Que a cambio de incentivos económicos, a cambio de patentes, a cambio, ¿verdad?, de tantas cosas, quieren exponer a nuestros niños a este sistema, ¿verdad?, o a este proceso, debo decir, corrijo, de hormonización. Correcto. Me llama la atención, Vicente, y tú conociste, nos vamos a salir quizás un segundo del camino donde vamos, pero es para llegar a donde quiero. Tú conoces muy bien el mundo de la televisor, ¿verdad? Este mundo de presentadores de programas. Me llamó la atención en estos días en un canal comercial de este país, en un programa de estos de panel, ¿verdad? Que ahora eso está de moda, que hay tres, cuatro que entrevistan y al otro lado, ¿verdad?, están los demás. Se estaba tocando el tema de la hormonización. Y estaba, ¿verdad?, lo digo porque es figura pública, ¿verdad? Si no, no digo su nombre. Estaba Zoela Boy defendiendo la hormonización. Y que los cristianos, tú sabes, esta cosa contra los cristianos. Y me llamó la atención que el panel del programa salió en defensa de la niñez, salió en defensa del proceso. Un programa que su inclinación es a favor de esto. Pero parece que está habiendo una concientización en el mundo artístico de que parece que se dieron cuenta que se prestaron para hacer daño a nuestra niñez. Tú que estuviste en ese campo, ¿se dan estos procesos? Sí, se dan esos procesos porque antes era más que uno experimentaba. Ahora lo que se está llevando, un ejemplo, yo estuve en el Senado haciendo mi postura. ¿Qué sucede? Allí a los pastores acabaron con ellos. Yo estuve allí. Sí. Pues entonces, ¿qué pasa? Les tiraban y todo, y cuando se citaban el texto bíblico, en el caso mío, yo hablaba desde mi experiencia. Y de hacer de mi experiencia, porque vamos a hablar de una realidad. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el transexualismo, una vez yo estaba en un concurso de belleza y afuera estaba Jorge Rashki con un grupo de cristianos y entonces y aquella marcha y aquella cosa que total, aquello lo que hizo fue que perturbó los demonios que estaban allí adentro, que la gente terminaron peleando y hasta las cosas. ¿Qué sucede? Hoy en día, por muchos años, la iglesia no supo llevar el mensaje contra el ámbito gay y por ende el ámbito gay se levantó porque antes hubo, vamos a hablar de una realidad, yo llevo 35 años en el evangelio, antes se decía que tú no estudiaras porque Cristo venía, habían gente que no se fueron preparando, pero ¿qué pasa? Habían otras que sí se fueron preparando y esos son los que están en esferas políticas y en diferentes cosas y tienen el sartén agarrado por el mango y en medio del proceso uno ve que hay un complot. ¿Por qué? Porque es como que, ok, los niños, si esta persona le atraen los niños, ¿qué es lo que va a querer? Que el niño salga del entorno de sus padres para tener acceso a ese niño, tanto sexualmente, emocionalmente, muchas cosas. Entonces, por ende, vemos, hay cosas que uno dice que hay un mensaje que te están enviando. Entonces, Dios lo que nos está abriendo los ojos para decirnos, mira lo que está pasando. Porque yo me acuerdo una vez que yo estaba en un ayuno de varios días y yo tengo una visión en el cual veo que yo veía una cárcel y veía que al lado de esa cárcel habían muchos niños presos. Y eso es lo que están llevando a nuestra juventud, a nuestra niñez, a llevarlos presos emocionalmente, presos espiritualmente. Porque lo que antes era malo, ahora se lleva bonito. Vamos a hablar de una realidad, hasta brujería. Porque antes una bruja se presentaba con un gorro y una de negro. Sí, ahora no, ahora puede ser una mujer muy moderna. Entonces, ¿qué sucede? Hay cosas que tenemos que entender que aunque sabemos que llevamos el mismo mensaje, pero es cambiar la estrategia. Porque vamos a hablar de una realidad. Cuando yo me convierto al evangelio, el Señor a los 3 años me empieza a mostrar en sueños que me hacía figura pública. Y yo reprendí al diablo y decía, eso no puede ser Dios. A los 10 años de estar convertido, Dios me abre puertas en medio de Puerto Rico. Y me abrió puertas a nivel internacional. ¿Qué sucede? En medio de eso, yo lo que hice fue, como ya Dios me había avisado, yo lo que hice fue que empecé a llevar el mensaje, a utilizar esa plataforma. Yo me acuerdo que al año de estar en televisión, yo lancé mi libro cuando Vicente conoció a Priscila. Eso me llevó a Don Francisco, a Sábado Gigante, y yo pude predicar a otros medios. ¿Por qué? Porque cuando Dios te pone, y donde te pone para que lo hagas brillar a Él. José estuvo en la tierra de Egipto y vistió como la gente en la tierra de Egipto. Y nosotros tenemos que entender que nosotros en este momento, como pueblo, tenemos que ser estrategas. ¿Por qué? Porque la guerra no se gana por la mucha fuerza, sino por la estrategia que uno pueda utilizar. Tocas un punto bien interesante, Vicente.
y recuerdo esa temporada, ¿verdad? Cuando estabas en Guapa, cuando salió el libro, cuando fuiste a Don Francisco. Mira la diferencia de ese tiempo al tiempo de ahora. Cuando Vicente dice públicamente en los medios que salió de una vida transexual, que salió de una vida de prostitución, de una vida de sufrimiento, que inclusive hablaste y ya mismo entramos en ese punto, pero para llegar a donde quiero llevar a la audiencia, hasta tu salud se vio comprometida, pues eso te abrió puertas y todo el mundo quería entrevistar a Vicente. Ahora no. Ahora es otra cosa. Ahora quieren entrevistar al que dice que eso está bien. Ahora quieren entrevistar al que dice que esto es, pues, que es un complejo de la sociedad, que la sociedad no ha madurado. Así que, mis amados hermanos, usted está escuchando el testimonio de nuestro hermano Vicente Martínez, hombre que ha sido transformado por el poder de Dios, que sigue confiando en esa promesa que Dios le entregó y que nos ha compartido cosas importantes en la etapa de su niñez. Pero quisiéramos ahora, Vicente, luego de que llegas a esa vida adulta, luego de que te vas a Nueva York a vivir, luego de que comienzas a experimentar situaciones personales, ¿qué golpes que puedas compartir con nuestra audiencia fueron más fuertes de este proceso dentro de esa vida? Bueno, había mucho rechazo, mucho abuso. Aún mismo en la prostitución había gente que yo sabía que los mataban. Aún mismo yo me expuse a la policía, me expuse a la violencia. Pero en medio del proceso, fíjese, yo entendía que ya Dios tenía un plan conmigo. Yo me acuerdo que con el muchacho con quien yo vivía, él era una persona muy problemática y estamos en un sitio en Nueva York y ese muchacho vino y cogió y le cayó encima a esta persona. Y la persona vino y sacó un cuchillo y le dio una puñalada por la espalda. Y yo estaba al lado de él. Y ese muchacho vino y me dijo, tú tienes la culpa. Y él empezó a apuñalearme. Yo estaba vestido de mujer y tenía un coat. Y todo el cobo estaba desbaratado. Él se fue corriendo y a mí no me había tocado ni una sola puñalada. Yo aún veía como Dios en su divina misericordia, pero también vamos a hablar de una realidad. Mi tía es una mujer que desde que conoció al Señor siempre me ha hablado del Señor. Y mi tía se pasaba orando. Mi tía era una mujer de ayuno y de oración batallando. Porque nosotros como padres hay unas partes que yo no tengo hijos, yo nunca he tenido hijos. Y pues ahora a los 60 no entiendo que no los voy a tener. Pero yo me acuerdo que mi tía, una de las cosas me hablaba del evangelio. Y uno puede hablarle a sus hijos, puede decirle muchas cosas, pero es bien importante, es la batalla espiritual. Nosotros no estamos peleando contra aquello ni lo otro. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de las tinieblas. Y podemos entender que es bien importante es prepararnos, aún mismo orar, batallar, hacer ayunos por esa persona. Porque tarde o temprano Dios va a hacer. A veces nos cansamos cuando decimos, es que yo he orado y no he visto nada. Pero ¿sabes una cosa? Dios a mí me mata un texto bíblico que a mí yo lo amo, que dice, yo soy Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? O sea, para Dios no hay nada imposible, ¿entiendes? Porque en medio de la situación yo veo a un Dios que de trabajar conmigo y aún mismo, vamos a hablar de una realidad. Yo me convierto yo voy a la iglesia un 28 de febrero del 88 y yo llego vestido de mujer a la iglesia. Y yo vine y yo le dije, Señor, yo no quiero que ningún hombre meta su mano entre tú y yo. Yo quiero que seas tú como empezaste tú conmigo. Y estuve por 2 meses yendo vestido de mujer a la iglesia porque ahí yo quería que Dios trabajara. Entonces pregunto, hoy en día, con toda esta situación que está pasando, si fuese yo pastor, veo a esta persona que viene vestido de mujer a mi iglesia, ¿yo la aceptaría? ¿Yo esperaría a que Dios lo transforme o yo crearía una presión para que esa persona cambiara? Porque no se nos puede olvidar de dónde Dios nos sacó. Nosotros le ponemos nombre al pecado, pero el pecado, Adán y Eva no eran ni homosexuales ni eran prostitutas, desobedecieron la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que entender que la misma misericordia que nosotros queremos, que Dios ha tenido con nosotros, pues no se nos puede olvidar, no nos puede dar amnesia selectiva. Sí, es que, ok, conmigo trabajo de esta manera, pero no se lo voy a permitir a otros. Y entender de que Dios es un Dios que Dios trabaja con el ser humano y el cambio no puede venir de afuera para adentro, tiene que ser de adentro hacia afuera. Es que yo creo, Vicente, y quizás a algunas personas esto le va a causar un poquito de gracia, pero si es de esa manera que lo procesan mucho mejor. Había un cántico, una canción que se cantaba aquí muy popular. Yo tengo 42 años, así que en los 80 viví la era de los 80.
Y había una canción que decía, palo que nace doblado, jamás su tronco endereza. Sí. Y culturalmente como que nos creímos eso. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el palo nace doblado, si yo como ser humano trato de enderezarlo, ¿qué va a pasar? Se va a partir. Correcto. Ahora, el que creó ese árbol, ese Dios que tú decías en ese versículo, que es Dios de toda carne, de toda criatura, tiene la capacidad de coger ese árbol y ponerlo derechito mañana. Correcto. Ahora, el error está en que nosotros queremos intervenir y hacer la obra del Espíritu Santo. Y Dios no nos ha dado ese poder. Correcto. O sea, no existe un ser humano que el Espíritu Santo le haya delegado su responsabilidad. El Espíritu Santo sí nos empodera, sí nos capacita, sí nos da poder, ¿verdad?, para poner las manos sobre los enfermos y se sanen. Sí nos da poder para poner las manos sobre los endemoniados y sean libres. Pero hay lo que es la transformación. Correcto. Le corresponde a Dios y al Correcto. Espíritu Santo. Vicente, podemos estar aquí 5 programas Gloria a Dios. con su extraordinaria experiencia de vida, ¿verdad? Y qué lamentable que haya tenido que sufrir rechazo, maltrato, amenazas, peligro. Pero lo que quizás fue toda esta vida, ¿verdad? Y si usted quiere escuchar el testimonio de Vicente, pues al final le vamos a decir dónde puede quizás escucharlo más completo. Pero esto obró para bien al final del camino. Amén. Amén. Vicente fue pastor, Vicente fue ministro. En estos 8 minutos que nos quedan, ¿quién es Vicente hoy, ahora? Bueno, hoy en día yo soy conferenciante y soy evangelista. Yo me he dado cuenta que pues a través de eso puedo llegar a más gente, en el cual pues yo vivo ahora mismo en el estado de la Florida, y yo vengo acá y doy conferencias. Vengo pues, ahora tengo líneas de productos de cabello, pero principalmente Dios me ha ido llevando de una manera tan exquisita, es a depender de Él, en el cual Dios me va dirigiéndome qué puertas, por dónde puedo ir, qué es lo que debo hacer, qué cosas no debo hacer. Y ha sido es como una vida diferente en Dios, en el cual, aunque yo estoy bajo la base de la iglesia Idea en Orlando, pero ¿qué pasa? Una de las cosas es de que mi pastor Enzo Rosa sabe dónde yo estoy. O sea, yo no estoy ahí al garete, como decía, en buen algo de la calle, pero dentro del proceso he aprendido a depender de Dios, de Dios suplir cada una de mis necesidades, de irme dirigiendo. No soy profeta, a mí me gusta llamarme Vicente, porque, Siervo, el título más grande que está en la Biblia es siervo. correcto, porque puedo llegar a más gente aún mismo. Yo veo cómo Dios usa personas. Ayer, un ejemplo, anoche yo estoy orando y dije, Señor, yo tengo que resolver esto. ¿Y cómo lo voy a resolver? Y en el momento sonó el teléfono, eran las 11 de la noche, y una persona de San Antonio, Texas, me dice, Vicente, mira, estaba pendiente de llamarte, todo. Y con esa persona pude resolver la situación. Entonces tú te das cuenta, yo he aprendido, y es lo que yo quiero llevarle a la gente, es enamorarnos de su presencia, amarlo. Porque yo no tengo padre, yo no tengo madre, porque yo perdí a mi papá a los 5 años y mi mamá a los 14, a los 17 años. Pero ¿qué pasa? He aprendido que Dios en mí se ha cumplido el Salmo 27, que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Y he podido ver a un Dios de misericordia y de amor. Vicente, ya, ¿verdad? Estamos casi en el final de esta entrevista. Queremos agradecerte. Gracias por el privilegio. Que dentro de tu agenda, ¿verdad?, tan cargada, residiendo en la Florida, sé que cuando vienes a Puerto Rico, pues ya vienes con una agenda, ¿verdad?, preestablecida, y que hayas sacado este tiempo para estar con nosotros, ¿verdad?, a nombre de toda la producción de Transformados, del equipo de trabajo, Gracias. de nuestro gerente general. Queremos agradecerte el que hayas tenido la apertura de compartir tu experiencia de vida. Vicente, mi última pregunta para entonces ir a dónde te consiguen, dónde pueden ver todo el testimonio. A esa gente que nos está viendo ahora mismo ahí, en la cámara, que nos está quizás escuchando en la radio, que nos está viendo por Facebook Live, la transformación de una persona que ha tenido una vida en esta vida homosexual, lésbica, ¿verdad?, tantas modalidades que hay hoy día, esa transformación en Cristo es posible. Totalmente de acuerdo, pero esto es un día a la vez. Un día a la vez. Y en un día a la vez uno depende de Él. ¿Por qué? Porque Él me ha ido llevando de un día a la vez. Hoy,
cómo es Dios. O sea, cómo Dios trabaja con mi necesidad de hoy, porque mañana es otro día. Por eso he aprendido y eso me ha ayudado a mantener también la mente clara y la salud emocional. No estar en el pasado ni estar en el futuro, sino en el día de hoy, porque grandes son sus misericordias cada mañana. Vicente, gracias. Tú que nos estás escuchando, amigo, quizás tú estás pasando por esta experiencia. Tienes el deseo en tu corazón de ser transformado, de ser transformada. Pero permítale al Espíritu Santo que día a día trabaje contigo. Vicente, ¿dónde la gente te consigue? ¿Dónde te puede contactar para las conferencias, para los talleres, para que usted pueda quizás llevar su testimonio y evangelizar? Puede ser a través del 407 área code 407-538-1679, 407-538-1679, o en Facebook a través de Vicente Martínez Torres, o en Instagram y TikTok a través de Vicente Martínez Oficial. Oficial. El libro que publicaste, me imagino que todavía ¿se puede conseguir? Bueno, se puede conseguir en Amazon. En Amazon se llama Vicente, es basado en mi testimonio. Y vengo ahí con unos proyectitos nuevos con la ayuda del Padre más adelante, pero se van a mantener informados. Hay una película por ahí que se está gestando. Vicente, ¿hay algún video en YouTube donde tú compartes tu testimonio completo, que la gente pueda ir allí y verlo? Sí, porque aparecen varios sitios donde he predicado y entonces pues casi siempre lo que yo llevo es mi testimonio. Aún mismo hay unas conferencias que yo doy para mujeres que se llaman Maquillando el Corazón. Yo llevo la analogía de la belleza física con la belleza interior, y Dios hace cosas hermosas. Dios hace cosas hermosas porque Dios, a través de las diferentes estrategias nuevas, Dios se basta para poder evangelizar. Vicente, la palabra del Señor dice, siempre nos gusta cerrar con un versículo bíblico, en 2 de Corintios 5, 17, 18, esto es una versión más moderna, dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado. Y esta es la expresión que me gusta: ha llegado ya lo nuevo. Lo nuevo. Ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Vicente hoy ya está viviendo lo nuevo de Dios. Amigo que me estás viendo, si tú quieres experimentar lo nuevo de Dios, tú puedes escribirnos a transformados96.9, transformados96.9 @gmail.com. Escríbanos tu experiencia, queremos conocerla, y usted pudiera estar aquí, como está nuestro hermano Vicente hoy, compartiendo su testimonio. También usted puede escribirme directamente a mi correo electrónico, pastorjunquito@gmail.com. Si usted quiere contactarnos, lo puede hacer a través del 787-668-9011. Por la gracia del Señor, pastoreamos la hermosa iglesia de Junquito en el pueblo de Humacao. Si usted necesita alguna ayuda, alguna consejería, escríbanos, estamos a su disposición. Este ha sido, ¿verdad?, tu programa Transformados, que se difunde por aquí por Triunfo 96.9 FM, por IBN Canal 46 y por nuestros medios oficiales de Facebook. Vicente, gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad y por el privilegio, y les amo hasta el último cielo. Así que nos vemos en la próxima edición de Transformados. Que Dios les bendiga. Nos honra compartir estos testimonios, milagros y las incomparables obras que Dios por su bondad hace con nosotros. Hemos presentado Transformados.